Bueno, Dios les bendiga una vez más. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta noche. Vayamos a la palabra y tenga abierto por favor el capítulo 19 del libro de Proverbios. Capítulo 19 del libro de Proverbios. Quiero tratar de hablarle de estos cortos minutos en relación a el alma educada, educando nuestra alma. Sabe que así como nos educamos en la vida para lo secular, para las cosas temporales, materiales, pasajeras, perecederas, igualmente tenemos que procurar y hacer el esfuerzo de que nuestra alma sea educada, tratar la manera de educarla. Si nos esforzamos por la educación alternativa, temporal, material, psicológica, científica, etcétera, también necesitamos hacer un espacio para educar nuestra alma. ¿Cuántas personas se afanan en sacar su doctorado, su maestría, su licenciatura, su ingeniería? Y después de eso, otros estudios. Se especializan en alguna materia que les llama la atención. Y eso está bien. Eso es correcto. Todo el tiempo que vivamos en la tierra vamos a estar aprendiendo de muchas cosas. Sin embargo, ¿cuánta gente descuida la educación del alma? Y cuando estamos frente al Creador, el final de nuestros días, ahí no hay tutía, dijo un predicador. Ahí no hay tutía. O sea, no hay nadie pues a la par. Ahí no hay nadie quien responda frente al trono de la gracia, al trono de misericordia. Por eso es necesario educar el alma. Bendiga a Dios a las personas que se esfuerzan en la educación para esta tierra mientras vivamos, pero bendiga doblemente el Señor a los que se educan espiritualmente en su alma también. En este proverbio encontramos esos 5 pasos de educación. Sin embargo, déjeme decirle que estaba recordando Deuteronomio capítulo 6, verso 5. Si gusta, tiene ahí por favor el proverbio antes señalado. Y nos vamos a Deuteronomio 6. Una porción solamente para recordar, donde el Señor les dice a su pueblo: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Aleluya. No son 3 dioses ni 4 dioses. Uno es. Uno es. Note, fíjese. Y dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Todo. Alma, fuerza, corazón. Quiere decir que el alma educada inicia en el amor. Los primeros pasos para educar el alma es tratar el área del amor a aquel que la creó, aquel que la hizo. La educación del alma inicia amando al Señor, principalmente. Ese es el parámetro, esa es la puerta abierta
Eso es lo inicial. Si el ser humano desea educarse a sí mismo, ayudado por su Creador, para las cosas eternas y espirituales, debemos de revisar cómo está el termómetro y cómo está el nivel de amor hacia el Señor. Porque las cosas serán menos cuestionadas si tenemos un alto nivel de convicción de amor hacia Dios. Las cosas que no entendemos serán suavizadas cuando amamos al Señor. No lo vamos a cuestionar, no lo vamos a confrontar, no vamos nosotros a nuestro Dios a tratar la manera de altercar contra Él, por causa de las cosas que prácticamente nos ocurren y no entendamos. La misma Biblia lo dice, que el amor cubre multitud de faltas. Entonces, ¿qué grado de amor tiene que haber en nosotros para nuestro Creador? ¿Qué grado de amor? ¿Qué nivel de amor? Para caminar en la vida y no retroceder, ni desviarnos, ni a la derecha ni a la izquierda, sino ir caminando hacia adelante, hacia el objetivo de buscar el rostro de Dios. La educación del alma inicia en el amor. Y lo dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, punto. Después de revelarles, después de develarles, correr el velo, develarles y revelarles que Él es uno. ¿Cuántos dioses habrán en la tierra? ¿Cuántos dioses habrán en las naciones? Dioses con minúscula. ¿Cuántos dioses poseía Egipto? En el tiempo de Moisés era la nación que más dioses tenía. Todo lo que brotaba de un invento mental lo hacían Dios. Y tenían una de ídolos. Y no me refiero solo a ídolos de barro, de madera, no, me refiero a ídolos de carne y hueso. Porque aún hasta Faraón para ellos era un ídolo. Aún lo vivo era un ídolo. Aún lo de carne y hueso para ellos inventaban que fuera un ídolo. En el tiempo de Cristo, César era un ídolo. No se podían equivocar. Faraón, César y los líderes de la época eran tenidos como dioses. Pero viene Dios y les revela a su pueblo que solo hay un Dios. Oye, Israel, oye, iglesia de Cristo, oye, iglesia de Dios, oye, pueblo mío, oye, iglesia santa del Señor. Vuestro Dios uno es. Uno. Le decían los egipcios el sin cuerpo. ¿Y cómo tú vas a adorar a un Dios que no ves? Decían los egipcios a los israelitas, a los hebreos. ¿Y cómo tú Dios, cómo puedes adorar Dios, tú a Dios? ¿Cómo puedes adorar a tu Dios, a un Dios que no ves? Es invisible. Ellos no captaban la verdad de hablarle a un Dios sin verlo físicamente, al sin cuerpo, al invisible. Y lógicamente, cuando les mete esa revelación que Jehová es uno, vuestro Dios uno es, le dice: ama a ese Dios.
¿quién va a amar a lo que no se le ha revelado, hermanos? ¿Quién va a amar al que no se le ha revelado? Por ejemplo, ¿qué ser humano va a amar a Dios si Dios no se le ha revelado como un solo Dios? Y ese espíritu es amor, es uno. Entonces, para amar a Dios, para comenzar a educar el alma, tendríamos que saber, y no de conocimiento, sino de revelación a nuestro espíritu, que nuestro Dios uno es. Porque esa convicción dará la pauta para poder amarlo y educar nuestra alma. La Biblia habla almas adúlteras. ¿Cómo le señala muchas porciones con relación al alma? El alma que pecare, esa morirá. Mire cuántas expresiones drásticas, fuertes, a almas que no fueron educadas. Sin embargo, como el alma tiene revelación de un solo Dios, entonces le pide que lo ame a su Creador. Por eso la iglesia de Jesucristo, la iglesia de Dios, la iglesia del Señor, ama a un solo Dios. No tenemos muchos dioses, ni necesitamos inventarlos, ni necesitamos tenerlos en la pared. No necesitamos, hermanos queridos, verlo. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Gloria a Dios. Es necesario que le adoren. Entonces, la educación del alma inicia amándolo. Lo dijo el Señor. Igualmente, en Marcos 12:30, acompáñenme por favor a Marcos 12:30. Retoma Jesús esas palabras, las retoma, las recuerda, las cita, las pronuncia, las pregona, y queda ahí sellada en el corazón de los discípulos. (29) dice: Jesús respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Mire qué labor de Jesucristo. ¿Sabe que Jesús habló más del Padre que de sí mismo? ¿Sabe que Jesús siempre hablaba del Padre? Mi Padre le honrará. Gracias, Padre, porque me oyes. Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús habló más del Padre que de Él. Mire lo interesante de la dependencia del Padre, del Dios uno es, de la dependencia de Él. Y dice usted, y digo yo, bueno, ¿y por qué la gente no se educa el alma? ¿Y por qué no se educan en su corazón? Porque no tienen la revelación de que Jehová uno es. Lo dice la palabra del Señor, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. El primer gran mandamiento, la primera revelación, el primer conocimiento vertido, dado a Israel, uno de los conocimientos más fuertes, más sencillos, pero a la vez fuertes, de convicción que llena, que de alguna manera, hermano, se impregna, queda sellada, queda, hermano, pegado en el pecho del cristiano. Y sigue diciendo el verso 30: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Mira el principal mandamiento. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente
con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Aleluya. Si Jesús dijo que no hay otros mandamientos mayores que estos, es porque estos son los mayores mandamientos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria al Señor. Entonces viene Jesús retomando, queridos hermanos, retomando lo que allá fue una revelación para Israel. Ahora lo habla el Señor en la era cristiana: amarás al Señor tu Dios. Hermano, podemos enfrentar luchas en la vida cristiana, pero si amamos al Señor, vamos a seguir adelante. Vamos a enfrentar pruebas, batallas, vamos a enfrentar pobreza quizás, limitaciones, tristezas, valles de sombra de muerte. Vamos a enfrentar desánimo, vamos a enfrentar desgano, vamos a enfrentar muchas cosas. Pero si amamos al Señor, no vamos a retroceder. Pero si amamos al Señor, y aún quizás seremos hasta traicionados, quizás aún seremos hasta víctimas de difamación, de críticas, chambres y conjeturas. Pero si amamos al Señor, no vamos a tirar la Biblia para un lado y a resentirnos con la iglesia o con el Señor. Los menos culpables de tus problemas es el Señor y la iglesia. El principal responsable de tus dificultades, de tus limitaciones, de tus problemas y de tus fracasos, eres tú y soy yo. Dios no tiene la culpa, la iglesia no tiene la culpa. Si amamos al Señor, seguiremos adelante. Si amamos al Señor, vamos a pasar desapercibida la ofensa. Si amamos al Señor, no le quitaremos la vista a las cosas de Dios. Aunque experimentes tú y yo bajezas, no nos separaremos del Señor. Aunque experimentemos muchas cosas negativas, pero si amamos al Señor, alguien dijo: el Señor y yo somos equipo. Amén. Si en tu equipo está el Señor, suficiente, vas a meter muchos goles. Si en mi equipo está el Señor y yo, gloria a Dios. Y si se agregan otros, si otros llegan, pues ya es una bendición. Son banca, gloria a Dios. Pero el principal activador, promotor, accionador es el Señor. Él es el capitán y no debe de faltar en tu equipo. Dele un aplauso al Señor. Aleluya, aleluya. Vamos a Proverbios, el capítulo 19 que antes señalé. Este capítulo 19 posee 5 verdades en relación al alma. En relación al alma, hay muchas verdades ahí. Pero en materia almática, en materia de alma, dice el verso 2: el alma sin ciencia no es buena. 1. Educando nuestra alma, el interés que hay de educar nuestra alma. El alma sin ciencia no es buena. Quiere decir que el alma disfruta que usted le meta conocimiento, que la eduque. Y hablando de la ciencia, está hablando de la revelación de Dios. No se refiere a la ciencia de los hombres,
Se refiere a las afirmaciones lógicas y espirituales y naturales, según Dios, a la información de la creación, la ciencia de Dios, que es el conocimiento sobrenatural que brota de la palabra de Dios para educar mi alma y su alma. Y ese conocimiento es bueno. Así como el conocimiento es bueno para la persona que quiere ser exitosa en la vida, como el conocimiento es tan vital, necesario para la persona que desea escalar en una empresa. Debe de prepararse, debe de tener entereza, perseverancia para ir escalando, arribando y siendo promovido a nuevas etapas, a nuevas posiciones. Igualmente el alma. El alma sin ciencia no es buena. El alma sin ciencia no está bien eso. No está bien, no es buena. Y si no es buena, es mala. O sea que es malo no tener ciencia en el alma. Pero el alma con ciencia es otra cosa. Por eso dice, el alma sin ciencia no es buena. Porque en algún momento determinado de la vida, en algún momento de nuestra existencia, vamos a necesitar esa ciencia en lo profundo de nuestro ser. Tanto en las emociones como en el intelecto y en la voluntad, que es la parte tridimensional del alma, que es la parte trina del alma, tripartita del alma. Y va a haber necesidad de ser movidos con la ciencia de Dios en nuestra alma, para sojuzgar las emociones, para dominar las emociones, para modular las emociones. Cuando estas emociones se van desviando de la verdad, cuando estas emociones se van haciendo a un lado de la revelación de Dios, cuando el intelecto está siendo como cautivado, como seducido por el intelecto terrenal, más que el conocimiento, el intelecto de Dios, dado en las Escrituras. Cuando nuestra voluntad, que es la tercer parte, cuando nuestra voluntad está endurecida, cuando nuestra voluntad está indispuesta, cuando nuestra voluntad está ahogada en nosotros, y aunque la poseamos internamente, está como ahogándose, que no surge, no brota, no trasciende prácticamente a que esa voluntad sea tocada por el Señor. Por lo tanto, queridos hermanos, querida iglesia, por lo tanto, es importante educar el alma y meterle ciencia de Dios. Importante porque si no es así, entonces aquello que parece bien estará mal. Aquello que no está bien, no lo vamos a ver que no está bien, porque nos hace falta educación. Por ejemplo, una persona educada tiene más conocimiento de cómo hablar, de cómo expresarse. Pero la persona que no tiene ciencia, para ella una palabra erróneamente hablada, para ella es normal, porque no tiene ciencia, no tiene conocimiento, no tiene preparación. Igualmente es así en la vida cristiana. En la vida cristiana se hace necesario que nosotros podamos tener
ciencia en nuestra alma. Quiere decir que la educación del alma inicia amando a Dios. Y en segundo lugar, meterle al alma ciencia de Dios. ¿Y sabe cuál es la ciencia de Dios? Esto es la ciencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esta es la ciencia de Dios. Y lo vuelvo a repetir y lo vuelvo a decir: la palabra de Dios. Qué bien hacemos esta noche en estar presentes, queridos hermanos, para meterle ciencia a nuestra alma. En segundo lugar, acompáñeme al versículo número 8. Y en el verso 8 dice la palabra de Dios: el que posee entendimiento ama su alma. Mire qué bonito. El que posee entendimiento ama su alma. Tenemos que tratar la manera de que el entendimiento nuestro esté calibrado por el pensamiento de Dios. Amén, hermanos. Que Dios nos dé entendimiento para gobernar nuestra vida. Que Dios nos dé entendimiento para que nosotros podamos de alguna manera educar nuestra alma. Pero cuánta ignorancia hay, hermanos queridos. Cuánta ignorancia hay en relación a las cosas de Dios. Solo Jesús, los que están en contra del Padre, Hijo y Espíritu Santo, dicen: es que usted tiene 3 dioses. ¿Qué ignorancia es esa, hermano? Ya dijimos: Jehová tu Dios uno es y punto. Y la Escritura dice: id y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es que tengamos un Dios de 3 cabezas, como fue la gran herejía de un hombre que creía en la triunidad de Dios, y después se volteó y comenzó a hacer el grupo de solo Jesús. Un alma educada es un alma que tiene entendimiento, y aunque le cuesta muchas veces captar las cosas en plenitud, porque en algún momento mis pensamientos, dice el Señor, no son vuestros pensamientos, ni tus caminos mis caminos. Pero entendimiento, tener entendimiento, como dice aquí: el que posee entendimiento ama su alma. ¿Cómo vamos a demostrar que usted se ama a sí mismo? Como dijo el Señor: amarás al Señor, a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo vamos a demostrar que usted se ama? Cuando usted busca entendimiento en la palabra del Señor. Cuando usted busca, cuando usted escudriña las Escrituras, educando nuestra alma. Versículo número 15, acompáñeme. La parte número final, la parte final del verso 15. Y el alma negligente padecerá hambre, dice. Mire qué tremendo. El alma negligente padecerá hambre. El desgano, la negligencia, la falta de deseo, de perseverancia, de adquirir información, entendimiento, de ciencia, va a padecer hambre. Almas negligentes, parte intelectual, parte emocional, parte voluntaria, negligente. Negligente en sus emociones, negligente en su voluntad, negligente en su intelecto. Verá el hambre, experimentará el hambre. Mire lo que trae la negligencia: hambruna.
hambre, escasez, falta de, vacíez, pobreza. El alma negligente va a experimentar hambre. Entonces, hay que educar el alma, quitar la negligencia y darle la entereza, inyectarle energía, porque la persona negligente es una persona tirada al descuido. Una persona negligente, un alma negligente, es tirada a la desgracia, sin emociones, sin metas, sin querer trascender, es negligente. No le entusiasma nada, ni siquiera el promoverse, ni siquiera el disponerse. Aquí estoy, ¿para qué soy bueno? ¿En qué puedo servirle? Mucho gusto, un placer saludarle. Si en algo puedo servirle, aquí estoy. Ni siquiera se promueve para poder servir, ayudar, socorrer, solventar, ministrar a nadie. ¿Por qué? Porque es negligente. La educación del alma incluye el quitar la negligencia. ¿Cómo? Disponerse. ¿Cómo? Yo voy, yo iré y le sanaré. Heme aquí, envíame a mí. Aquí estoy, Señor. ¿Para qué soy bueno? Samuel, ¿me llamaste? No, no te he llamado. ¿Me llamaste? No, no te he llamado. Dispuesto. Si te vuelven a llamar, responde así: habla que tu siervo oye. Dispuesto, atento. Parabólicas, con dirección al reino de Dios, quitando la negligencia. Disposición, oído, acción, obrar, ir, disponerse. Un alma educada es un alma dispuesta y no desganada, apesadumbrada, haragana, negligente. Un alma así siempre va a tener hambre. Por eso el cristiano es activo, el cristiano es entusiasta, el cristiano es motivador, el cristiano es impulsador. ¿Por qué? Porque así fue el Señor Jesucristo, porque así fueron los discípulos, así fueron los apóstoles, dispuestos, impulsadores del reino de Dios, pregoneros del reino de Dios. Extendían el reino de Dios, iban. Y nunca, yo no le veo negligencia a los discípulos del Señor, no le veo negligencia a las mujeres de Dios. Una de las mujeres que más aprecio en la Escritura es Débora. De todas las mujeres que aparecen en la Escritura, para mí ella es la primera. Débora, dispuesta, una gobernadora, una juez, una profeta, dispuesta a sacar adelante al pueblo, dispuesta a romper con la negligencia de los líderes de la época para llevar a cabo el propósito de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mire qué bonito. Aprendamos de aquellos que no son negligentes. No se le pegue a ningún negligente para que no termine usted negligente como él. Péguese a motivadores, péguese a impulsadores, péguese a personas apasionadas, amantes de la educación de su alma, amantes de esta virtud. Ya mucha negligencia hay en el mundo en relación a Dios, para que haya más todavía. Dice la palabra del Señor, verso 16, acompáñenme. El que guarda el mandamiento, guarda su alma. El que guarda el mandamiento,
guarda su alma también. ¿Qué mandamiento le ha dado el Señor en su palabra? ¿Cuál es el mandamiento que le ha revelado Dios? ¿Será ese mandamiento: oye Israel, tu Dios uno es? Amarás al Señor con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. El primer mandamiento. Entonces, el alma que ama el mandamiento, el que guarda el mandamiento, guarda su alma. Y dice, es el primer gran mandamiento. ¿Sabe? Guardamos nuestra alma al ver ese primer mandamiento. Y lo guardamos en nuestro corazón. Sobre todas las cosas, hermana y hermano, no debe de dejar de amar al Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos hacemos pacto de amor con Dios ahora? Levante su mano derecha. No he terminado porque me falta un texto, pero siento del Señor que levante su mano, esta mano derecha, y hacer pacto de amor con Dios. A pesar de lo que vemos, a pesar de lo que pensamos, a pesar de lo que hemos vivido, un pacto de amor, Señor. Un pacto sobre todas aquellas cosas. Señor, queremos amarte como tú nos pides que te amemos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Así queremos amarte, Señor. Y esta noche, Padre, un pacto de amor, un acuerdo de amarte siempre, en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Versículo 18, para ir terminando. En la parte final del verso 18: mas no se apresure tu alma para destruirlo. Porque está hablando, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Mas no se apresure tu alma para destruirlo. Almas apresuradas. Quiere decir que el alma no debe de apresurarse. Debe de reflexionar. La educación del alma incluye freno a el alma acelerada. Que no se apresure tu alma a destruirlo. Hay almas aceleradas. Yo recuerdo en los carros antiguos que decía que la chispa la tenía adelantada o atrasada, no sé. El carro andaba muy acelerado. ¡Oh! El carro bien acelerado. Y el motor se oía bien acelerado. Entonces le decía, llévendolo al mecánico para que le revise la chispa. Y ya le ponían una pistola, algo me acuerdo, a la polea. Entonces, como que si le regulaban la aceleración, porque estaba muy acelerado. Hay veces andamos acelerados, hermano. Hay veces andamos muy apresurados. Tenemos que educar nuestra alma. A veces las cosas las queremos así, aceleradas, cuando tenemos que reposar en el tiempo del Señor. Y tenemos que esperar y educarnos en saber esperar en Dios. Y no acelerarnos, ni apresurarnos. Dios tiene control de sus tiempos. Los tiempos de Dios son perfectos y Él sabe cómo nos lleva. Entonces la educación del alma incluye freno al alma, bozal al alma. Ponerle bozal al alma. A veces el alma es acelerada para hablar. Pensamos aceleradamente, hablamos aceleradamente, actuamos aceleradamente y posiblemente nos autodestruyamos, cometamos más errores. Por lo tanto, esta noche la educación del alma incluye estos puntos que espero que contribuya a la buena educación que Dios espera que tengamos, en el nombre del Señor. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Que Dios bendiga